Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, en la serie de producción cíclica, esta vez con los músculos vintage. Y voy a participar a bordo del Pontiac Firebird Trans Am de 1969, con una configuración especial que hice específicamente para tener más tracción, mejor control en el circuito y superar a los rivales de una forma mucho más tranquila, con mejor impulso, sobre todo en el ataque de las curvas. Como puedes ver en el diagrama, estoy usando el compuesto blando, pero eso no es lo único importante. En esta categoría de clase D400, poder hacer modificaciones competitivas o que tengan un rendimiento aplastante es muy complicado. Tienes que tener criterio a la hora de seleccionar los coches con los que quieres participar, que tengan suficiente espacio para instalar todas las piezas pertinentes que te ayuden precisamente a conseguir ese desempeño que necesitas. Carreras cortas de 10 minutos en este momento, tenemos que desarrollar 5 vueltas en total y ya vamos ascendiendo con mucha tranquilidad, por supuesto con menos velocidad y menos potencia que la mayoría de los rivales que están usando los motores de fábrica. Yo te voy a explicar en unos instantes cuáles son los detalles de esta configuración de tuneo para que tú también lo puedas armar. Y como siempre te voy a dejar la lista en la descripción del video para que lo puedas modificar y lo puedas llevar pronto a esta categoría. Sin embargo, ya sabes que esta serie cíclica, de allí su nombre, va cambiando constantemente y todos los días va cambiando la categoría, la clase, así que todo también tienes que estar muy atento para poder entrar y conseguir categorías o carreras tan vistosas o tan interesantes como esta. Estoy seguro que más de uno de ustedes sin duda puede disfrutar y quiere competir en este tipo de carreras vintage con estos clásicos American Muscle, que son hermosos coches, no solo son vistosos sino que también ruidosos, son clásicos ejemplares. Y ya estamos metidos en la tercera posición sin gran esfuerzo. Por supuesto, el único problema, o el otro problema adicional, son los rivales. La situación se pone cada vez más violenta. La mayoría de los pilotos no les gusta ser superados y van a intentar sacarte a los golpes. Eso es algo constante, pero no significa que todos en la parrilla conduzcan de esa manera. También hay buenos pilotos, hay buenos jugadores. Y entramos por la parte profunda y superamos en simultáneo a los dos líderes, dejándoles neutralizados, aprovechando toda la estabilidad. Eso tenemos que verlo en repetición. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando estoy aprovechando el rebufo del Pontiac y luego ataco por dentro con más velocidad, con más impulso en la salida, y con ese momentum les adelanto y le arrebato el dominio de la carrera. El compañero del Mustang trata de mantenerse pegadito a mi Estela, pero no tiene suficiente tracción y se va fuera del límite y casi se va en trompo también. Y ahora regresamos al asfalto, metidos ya en la punta, dominando el circuito apenas en el desarrollo de la segunda vuelta, y quedan 3. A partir de ahora solo tengo que aprovechar el desempeño del coche para escaparme y que de esa manera no me puedan alcanzar. Mantener el ritmo, sobre todo no salirme de los límites de la pista para que no me sumen penalización, y mantener el control, el dominio del coche de principio a fin hasta cruzar la meta y no confiarnos, para que de ese modo puedas consolidar la victoria. Así que si tienes suerte en ascender en la tabla y puedes sostener el dominio del coche dentro del circuito, la victoria está más que cantada. Ahora te voy a explicar los detalles de los ajustes mecánicos para que tengas una idea de lo que se trata del criterio a la hora de configurar coches competitivos. Aquí vemos en el garage, estoy metido en la parte de rendimiento o tienda de mejoras. Recuerda que necesitas créditos y necesitas car points para poder ajustar el coche. Los car points se pueden comprar con créditos del juego o puedes también conseguirlos jugando, ¿de acuerdo? En cada curva te van a dar una puntuación y esa puntuación
aumenta el nivel del coche y cada vez que aumentes de nivel, el máximo nivel es 50, allí vas a ir consiguiendo los car points que luego los puedes usar para comprar o conseguir las piezas mecánicas. También consigues descuentos a medida que consigues buenos resultados con el coche en las carreras y te dan descuentos de marca. Pero bueno, regresamos al apartado mecánico, que es lo que nos interesa para que tú tengas una idea de cómo modificar coches competitivos de acuerdo a cada categoría, de acuerdo a cada circuito. Ok, ¿cuál es el detalle? Como puedes ver, yo reemplacé el motor de serie. Viene de fábrica con un V8 de 6.6 litros aspirado y yo le puse un bloque pequeño de 6 cilindros de 4.3 litros aspirado. No le instalé turbo porque eso inmediatamente lo puede subir de categoría, de clase. Recuerda que tenemos que mantenernos dentro del límite de la clase T400, no nos podemos pasar de allí. Y luego instalé los alerones de carrera, el alerón trasero que le pone carga, por supuesto, le pone varias libras de carga en la parte de atrás y en la parte frontal en la trompa para ayudarlo a girar. El embrague de serie, transmisión de carreras, le puse línea de transmisión de carreras y diferencial de carreras. Y en cuanto a los rines, busqué rines pesados también que me dan más espacio para poder instalar más piezas. Y seleccioné estas bellezas, los Borbet A con aumento total de tamaño 19 pulgadas adelante y atrás. Neumáticos de carrera con ensanchamiento de serie, 215 milímetros de frontal, 215 traseros, ¿de acuerdo? Frenos deportivos, muelles deportivos y amortiguadores deportivos, barras deportivas y lastre ligero. El lastre, aquí también hay un punto clave. El lastre, como observa en la parte superior, si yo le sumo lastre, el coche se pone más pesado, pierde aceleración, pierde un poco de manejo, pero te da más espacio para instalar otras piezas. Tienes que encontrar un punto balanceado. Si le pones demasiado en una categoría tan lenta, el coche va a ser obviamente muy lento y no va a ser competitivo. Pero si le pones lastre ligero o lastre extra ligero, ayudas a balancear el coche y al mismo tiempo no influye tanto en el desempeño de la aceleración y la velocidad final. Le instalé un volante de inercia de calle. Esta pieza es muy importante, que le da más soltura al motor. Observa que si tuviese la opción de instalar el volante de inercia deportivo, aumenta la aceleración. Mira cómo se pone en verde, de 2.4 a 2.5. ¿Ok? Y me dio espacio para instalar un filtro de calle. No filtro cónico, sino filtro de calle. Eso aumenta un poco el caballaje. De 302 CV o casi unos 290 caballos a unos 303 o 302 caballos de potencia aproximadamente. ¿De acuerdo? Y con eso, principalmente, cambiando el motor, poniendo un motor más ligero, ¿verdad? También, y instalando los neumáticos de carrera, conseguimos no solo más tracción, sino también ligereza, que son puntos claves en Forza Motorsport para conseguir ese desempeño. Y para cuando estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, observa la tabla, le saqué casi 10 segundos a la segunda posición sin mayor problema. Y con eso conseguimos el dominio total del circuito. Fue todo un paseo. Pero claro, el detalle no es solo tener un coche competitivo, sino que también tienes que ser audaz, encontrar los espacios para avanzar en la tabla sin accidentes o sin conflictos que te puedan sacar del circuito o que te puedan sumar tiempo de penalización grave. Así que se trata también no solo de tener un coche bueno, sino también de tu habilidad al volante. Y cruzamos la meta con la primera victoria, pero esto no termina acá, porque ahora te quiero mostrar el desempeño de otro coche con estos mismos ajustes, con el mismo motor, pero en Fujimi Kaido. Por cierto, escalando 10 posiciones, no solo me llevé la victoria, sino el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 43, 436 milésimas. Ventajismo, no lo creo. Estrategia y conducción. Ahora les voy a mostrar el desempeño del Ford Mustang GT Fastback de 1968 con una configuración muy similar a la del Pontiac, utilizando el mismo motor.
¿De acuerdo? Haciendo el swap, reemplazando el motor V8 de 6.4 litros aspirado por el i6 de 4.3 litros aspirado, que le da más ligereza, mejor ataque en las curvas. Y aquí empezamos con dificultades como siempre, con los empujones. El tipo se arrimó y bueno, con la trompa de mi coche lo saqué, lo puse a trompear y quedó afuera. El sistema reconoció inmediatamente, qué milagro, que fue accidental, que él fue el tipo el que causó el accidente, así que con eso podemos ir avanzando sin problemas de momento. Pero ya sabes que Fujimi Kaido es muy difícil poder hacer los rebases sin conflictos, sin problemas, y los choques están a la orden del día. Aquí vemos a otro piloto que se le va encima, lo arrincona contra la barra de contención y lo saca afuera. Y aquí estoy tratando de escurrirme por la parte interna en la salida, en la entrada de la curva. Y aquí vemos al Daytona peleándose también con el Bet. Hoy el Bet se le pone enfrente y ocurrió el mismo fenómeno que en la primera curva con el otro piloto que se me puso enfrente, se me puso encima, y ellos solitos se ponen en bandeja de plata para que los trompeen, para que los pongan a bailar. Es una lástima, pero eso también sucede porque hay mucho jugador inexperto que todavía no entiende cómo manejar las físicas y el comportamiento de los vehículos, sobre todo en las curvas más lentas. Y aquí vemos a otro que en la transferencia perdió mucho balance y queda atrás. Y como puedes ver, con mucha tranquilidad, otro que se me pone enfrente. Creo que ahora sí no me voy a salvar. Efectivamente me ponen 2 segundos de penalización por contacto excesivo. No fue mi culpa, pero debí frenar. Como no oprimí el freno justo en el momento cuando el tipo se estaba derrapando, cuando se estaba trompeando, pues el sistema lo tomó como que fue intencional de mi parte. Así que por ahora estamos metidos ya en la 9ª posición. Trato de conseguir los espacios. El problema cuando no tienes tanta potencia como los rivales es que necesitas momentum, necesitas impulso para atacar las curvas. Y ahí es donde se complica, porque en circuitos tan complicados como este, los rivales se cierran y tratan de no darte paso. Entonces hay que forzarlo de alguna manera, o hay que encontrar un espacio o esperar el momento cuando ellos se choquen o cometan algún error para poderles adelantar, sobre todo cuando pierden adherencia o pierden tracción. Entonces este es otro ejemplo más que para poder conseguir buenos resultados en Forza, las modificaciones y los ajustes de los vehículos son fundamentales. Aquí aproveché ese deslizamiento, ese derrape, y lo logro adelantar, pero fíjate, no me perdona el sistema. Ya cuando, esa es otra cosa que sucede, que cuando te suman tiempo de penalización la primera vez, a partir de ese punto cualquier otro contacto que hagas, ya sea accidental o no, te van a seguir sumando tiempo, porque es como que ya el sistema te ha tildado, te ha puesto una etiqueta de jugador sucio, y a partir de ese punto ya se pone muy delicado contigo. Entonces por eso siempre recomiendo tratar en la medida de lo posible de evitar las sanciones, cosa que, repito, es muy complicado porque es un sistema que no funciona bien y no tiene la capacidad de reconocer cuando hay una maniobra accidental y cuando hay una maniobra intencional, lamentablemente. Así que bueno, queda de nosotros tratar de ser inteligentes, aprovechar cualquier espacio, cualquier apertura que se abra en la carrera para poder avanzar. Entonces, como estamos hablando, para conseguir buenos resultados en Forza, en un juego como este, siempre casi todo se basa en tracción, en estabilidad, en conseguir ritmo, pero principalmente conseguir ritmo a través de la adherencia, del impulso. Mientras más rápido seas en las curvas, mejores oportunidades tienes de llegar a meterte entre los líderes de la carrera. Mientras más se derrape el coche, y esto no lo estoy diciendo solamente para esta categoría, estoy hablando a nivel general en Forza Motorsport. Ese es el fundamento principal del por qué se consiguen o se pueden conseguir buenos resultados en las carreras. Todos los creadores de contenido que estamos compartiendo carreras a diario en este juego, incluso los más famosos como iDriving o Grandma Driving, hay muchos corredores de habla hispana y norteamericanos que comparten sus carreras y que siempre llegan al podio o siempre ganan las carreras, pero es por eso, porque saben ajustar o modificar los coches de tal forma que siempre dan
mucha tracción, mucha estabilidad en las pistas y ellos pueden atacar las curvas con más velocidad y con más impulso que la mayoría de los rivales y por eso es que se puede ascender. Aquí vemos a otro piloto que se quedó atascado en la barda de contención, se acercó demasiado y lo picó, lo mordió la barda, así que se queda allí pasmado y nosotros avanzamos a la sexta plaza persiguiendo la estela aquí del compañero que se llama Buddy 224 y avanzamos por la izquierda aprovechando ahí el desnivel y aprovechando la falta de tracción del compañero y lo dejamos atrás, como puedes ver, sin mayor resistencia. De eso se trata. Aprovechar las ventanas, aprovechar los espacios, no cometer errores, conseguir el impulso en cada rotación para que el coche se mantenga siempre en buen ritmo, en buena velocidad. Siempre en los sectores de más desplazamiento siempre te van a alcanzar, eso es obvio, te van a descontar tiempo, pero tu ventaja siempre está en los sectores de curvas. Así que es allí donde tienes que lucirte y si no lo aprovechas, pues por supuesto, vas a perder rendimiento y vas también a perder la posibilidad de llegar al podio porque te van a alcanzar con mucha facilidad. Si pierdes mucho tiempo detrás de un piloto que te está frenando, también es una complicación que te va a arrebatar las posibilidades de llegar a la punta. Son todas esas variables que tienes que tener en consideración. Así que en todo momento hay que conseguir tracción, mejor ataque en las curvas, con más velocidad, mejor impulso, que no te frenen y evitar las sanciones y los conflictos para que de esa manera no se te vaya a complicar el resultado final, porque las sanciones lo que hacen es que cuando ya llegas al final, si no logras conseguir una ventaja superior al tiempo de sanción, pues también te arrebatan la posición que hayas conseguido, sobre todo si estás liderando la carrera o si estás metido en el podio, te pueden bajar si el rival que te esté persiguiendo se mete en esa ventana de tiempo, como ya lo han visto en mis carreras que muchas veces lo he aprovechado. Me acerco a los suficientes rivales que van sancionados con tiempos altos y solo tengo que meterme en esa ventana, no tengo que pelearme con él para poder arrebatarle la posición, solo tengo que acercarme y con eso me meto siempre en el podio, consigo buenos resultados. Entramos ya en el túnel, en la transferencia. Estos son los puntos más peligrosos y es aquí donde precisamente donde tienes que brillar, mientras que todos los rivales se chocan, se empujan, rebotan en los muros. Tú vienes danzando, vienes con más tracción, con más impulso y fíjate como muy pronto nos acercamos a los líderes. Aquí vimos a otro piloto que se trompió, que venía peleando el liderazgo de la carrera, pero quedó neutralizado porque también se acercó demasiado a la barra de contención y ahora estamos buscando allí superar al compañero Strange, Axel, que va en la tercera plaza. Uy, cuidadito en la salida. Ese encontronazo estuvo peligroso. Vamos a ver qué pasa con el sistema. Me perdona la penalización. Me escurro aquí por la parte interna, oprimo el freno de mano y derrapo el coche a propósito en un derrape controlado para no empujarlo, no arrimarme demasiado y aún así el sistema no me perdone. Me suma medio segundo adicional. Eso quiere decir que ahora tengo 3 segundos en contra. 3 segundos en contra en la etapa final de la carrera. Así que tengo que tratar de avanzar pronto y de separarme todo lo que pueda de estos rivales, de este lote pequeño, para poder consolidarme entre los 3 primeros. Fujiwara Tofu 990, un piloto también muy bueno con el que he corrido ya varias veces. Le encanta este circuito, yo siempre me lo encuentro acá en las distintas categorías donde aparece el circuito para correr. Uy, ese rebote estuvo peligroso y el compañero que va detrás, Two Faced, sabe que voy seriamente penalizado y está tratando de mantenerse cerca para ver si tiene la chance de arrebatarme la segunda posición. Estamos llegando a la etapa final. Esto está acabando. Tengo que despegarme de Two Faced lo suficiente para que no pueda aprovechar la sanción, pero de momento solo le he sacado 1 segundo y me está descontando con ese golpe que tuve en la salida del puente del túnel. Ahora lo tengo a medio segundo por detrás. Se está complicando, ya quedan unos pocos giros. Una pequeñita ventana, una pequeña oportunidad de poderme escapar. Estoy consiguiendo ventaja, 1 segundo 100. Vamos a ver qué pasa en esta curva. Esta es muy complicada. Normalmente los pilotos pierden tracción, siempre se van altos y se dan golpes en la salida. Parece que sí. 1.8 le estoy sacando, 1.7 y me estoy acercando a Fujiwara. Eso es buena noticia porque quiere decir que estoy mejorando el ritmo en estas curvas. 2.2. Vamos a ver si lo conseguimos. 2.3 le estoy sacando a Two Faced que se queda atrás. 2.7 y casi adelantamos a Fujiwara y cruzamos la meta. Creo que sí.
nos podemos... sí, señores, conseguimos la segunda plaza después de haber escalado 13 posiciones con la estrategia y con esta configuración. Y con el mejor tiempo de vuelta del circuito nuevamente, otra vez, 9 minutos 44 725 milésimas. ¿Qué te parece? De eso se trata, mis correlones. De encontrar un coche que puedas ajustar al máximo, si es posible, de categorías más bajas de la clase en la que estás participando y poderlo llevar a subirlo de clase y hacer todos los ajustes pertinentes para conseguir la mejor estabilidad, el mejor balance y la mejor tracción posible. Y de esa manera te garantizo que vas a conseguir un buen desempeño, un buen resultado y muchas victorias. Pero esto no acaba acá. Vámonos ahora al circuito de Kyalami, que te tengo que mostrar otra cosa. Ahora estamos en el circuito de Kyalami, la misma clase, la misma categoría, con la misma configuración. Solo reemplacé el cofre o el capó, le puse un cofre con un poco más de aerodinámica para que corte un poco mejor el viento. Pero en líneas generales el coche está exactamente con la misma configuración que usamos en Fujimi Kaido. Nos quedamos atrás en el arranque, por supuesto, porque no tenemos la potencia que tienen la mayoría de los rivales. Pero como ya vimos en Fujimi Kaido, podemos ir avanzando en la tabla con paciencia y con determinación, aprovechando toda la buena adherencia o la buena tracción de nuestro coche y conseguir los espacios para avanzar. Ataco por dentro, luego me abro para no meterme allí en el conflicto y los empujones. Me voy a lo más alto buscando el espacio. Aquí me planto, me quedo tranquilo, tratando de no meterme con nadie. De forma muy agazapada voy buscando el rebufo de los rivales que estén por delante. Aprovecho la tracción para atacar la curva con un poco más de desplazamiento, como puedes ver, y me acerco a este lote que se había despegado un poco. ¡Oy! Se cierra el compañero del Camaro y me puso en problemas a mí también, y ahora quiere venganza porque cree que lo empujé a propósito, pero como el coche es pesado, soportó bien el golpe y lo dejamos atrás sin remedio. Afortunadamente no me pudo sacar del límite de la pista, porque si no me hubiese complicado el avance. Y aquí vemos a otro piloto que se da durísimo contra el borde y queda atrás, y con eso nos obsequia la 12ª plaza. Cuidadito en el cierre, que vemos a otro Pontiac que se cerró allí justo en la curva. Él tiene su línea, así que lo hace bien. Es un poco brusco, pero él tiene su línea y la está defendiendo. Hay que tener cuidado en la frenada, porque eso es otro problema también, que cuando tienes más tracción, tienes más estabilidad y te acercas al borde o al apex, ellos se cierran porque vienen con un poco más de desplazamiento y tú sin querer los puedes chocar en un lateral y puedes causar accidentes. Así que allí avanzamos burlando a estos pilotos justo en la salida de esa curva. Estaban peleándose con el coche para ver si conseguían tracción. Así que con eso nos metemos ya en la 10ª plaza de la parrilla. Como puedes ver, con mucha paciencia, mucha tranquilidad, vamos sosteniendo el ritmo. En los sectores como este de desplazamiento, ellos me van a ir descontando. Siempre va a ser así, pero cuando entramos en el sector de las transferencias y las curvas, es donde tenemos que sacarle el máximo beneficio. Así que tienes que mantener tu concentración allí y tienes que darle espacio a los rivales que logren alcanzarte o que te superen en las rectas. Le das espacio y luego en las curvas los adelantas y los neutralizas. Pero en las rectas tienes que ser respetuoso y facilitar que los rivales puedan seguir su camino, y de esa manera no vas a interferir en su carrera y hay menos probabilidades de que la tomen contra ti o se pongan violentos contigo, porque de alguna forma tú les dejaste de hacer su desplazamiento y luego los atacas en las curvas y los superas tratando de evitar accidentes. Me hago un dive bomb en esta curva y los adelanto en simultáneo a estos dos pilotos y los dejo allí sentaditos, y aprovecho para ver si me puedo escapar en esta pequeña transferencia, ya metidos en la 7ª posición y desarrollando la parte cumbre de la segunda vuelta de las 4 pautadas en el circuito.
Lo ven, es una metodología sencilla. El balance en Forza Motorsport es importantísimo, pero lo es más la tracción, la adherencia, la comunicación de los neumáticos con el asfalto, y esto aplica en todas y cada una de las categorías. No importa si el coche es muy veloz, no importa si es un monoplaza, si es un P1, un P2, si es un GT3, si es un GT2. La tracción es la base fundamental del éxito en las carreras de Forza Motorsport. Así que si tú estás jugando cualquiera de estas categorías y no consigues que el coche sea estable, no consigues que el coche no se derrape en la salida de las curvas, sino si tú frenas y los frenos se bloquean, pierdes comunicación constante con el asfalto, los neumáticos se sobrecalientan por el exceso de fricción a la hora de frenar, o porque los estás maltratando, porque por cierto, mira estos dos que se están peleando allí, horrible, se están peleando desde hace una vuelta, se están dando golpes, y con eso aprovechamos para avanzar y meternos en la cuarta posición. Así que se quedan ellos allí tontamente, de manera infantil, pierden todo el avance, todo el desarrollo que habían conseguido hasta este punto, cuando ya estamos en la penúltima vuelta, y me dejan tranquilo poder avanzar sin problemas hasta la cuarta plaza. Ahora, alcanzar el podio en esta carrera va a ser muy complicado, porque el compañero que va en la tercera plaza creo que también está conduciendo el mismo Mustang que nosotros, y creo que tiene un desempeño o un rendimiento muy similar. Esa es otra cosa que tienes que tener en consideración. Así como tú puedes aprender a ajustar los coches, recuerda también que hay muchos jugadores que también lo van a saber hacer, y las carreras se pueden tornar difíciles porque pueden tener todos un desempeño y una técnica muy similar. Y esas son las carreras buenas, son las carreras donde la cosa se pone difícil, porque la mayoría de los pilotos tienen un desempeño similar y vale siempre el que lo haga mejor, el que tenga más paciencia, el que tenga más control, el que tenga más dominio del coche, y sobre todo el que tenga más determinación para poder escalar posiciones y sostener el ritmo hasta el final. Sostener el ritmo, subrayo. Hay que tratar de mantener el balance y hay que tratar de sostener los tiempos de vuelta de principio a fin. No significa que no se vayan a cometer errores, todos estos somos propensos, pero es importantísimo que logres mantener el desempeño del coche. De allí viene la importancia de practicar, porque tienes que dominar el circuito y tienes que dominar la tracción del vehículo. Y te recomiendo que, por ejemplo, si compites en categorías como la GT2 o la GT3, que son las más populares en este juego por obvias razones, siempre te recomiendo como buscar un coche y centrar toda tu atención en ese coche en particular. Dominar uno. No se trata de probar todos los vehículos. Bueno, si eres muy bueno y puedes utilizar cualquiera de los coches disponibles y no te afecta, es decir, los conduces todos con la misma habilidad y consigues buenos resultados, espectacular. Pero si no eres un jugador con mucha experiencia, lo fundamental es que consigas un vehículo y te centres allí y trates de perfeccionar los ajustes, trates de conseguir el ritmo que más te beneficie, todo lo que necesites para poder ir consiguiendo cada vez mejores resultados y más dominio en las pistas. Si tú logras hacer eso, vas a ver que en muy poco tiempo, bueno, vas a ir cosechando podios y te vas a sentir muy cómodo en las carreras. Así que bueno, señores, ya estamos llegando a la etapa final del recorrido. Esta es la última carrera de esta pequeña demostración de lo que significa poder armar un coche con estabilidad suficiente para poder escalar en la tabla de forma cómoda y sencilla. Cómoda entre comillas, me refiero a que el coche es muy dócil de conducir. Ahora, cómodo en cuanto a la acción de la carrera, eso sí es una lotería, porque si vas a compartir, te toca compartir la pista con jugadores conflictivos, sucios, que te van a dar golpes y eso, cosa que es algo muy cotidiano, pues
Bueno, vuelvo y repito, es una lotería y tienes que encontrar la manera de sortear todas esas dificultades y poder llegar para poder ascender en la tabla. Pero si lo consigues y superas todos esos contratiempos, te vas a sentir fenomenal, porque es por supuesto lo que estamos buscando todos los jugadores de Forza: buenos resultados y muchos podios. Así que termina el desarrollo en Kyalami después de 9 minutos de contienda, escalando 11 posiciones con un tiempo de vuelta bastante bueno de 2 minutos 10, 263 milésimas. Y nótese que estaba girando más rápido que el compañero que llegó en la tercera plaza. Pero como estábamos usando el mismo coche y con unas características o unas cualidades muy similares, por supuesto que el compañero sí pudo sostener el ritmo y se logró mantener en el podio y no lo pude alcanzar. Y bueno, me tengo que conformar con la cuarta posición en esta carrera, pero no estuvo nada mal, sobre todo por la escalada. Te voy a dejar en la descripción los detalles mecánicos y las afinaciones de tuneo del Pontiac Firebird Transam, porque me parece que es el coche con mejor estabilidad y mejor rendimiento en esta categoría.